Hola, soy José Antonio Fernández Y yo, Rosa Isabel Vázquez. y esto es Sin Miedo a la Fotografía. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy, José? Pues hoy vamos a hablar de un modelo de flash que nos han prestado. Nuestros amigos de Ujú. Foto321 nos han dejado un modelo de flash de mano, de un Speedlight, un flash Westcott FJ82, lo tengo aquí. Muy Y bueno, bien, y ya por ende también el disparador que viene normalmente con el flash, que es este de aquí, que es el FJX3M, compatible también con este flash. Entonces, bueno, vamos a perfecto. ver un poco cuál es el funcionamiento, qué cosas tiene buenas, qué cosas tiene malas y bueno, pues alguna comparativa también un poco con otros modelos de flash. Muy bien. Oye, y antes de empezar, una pregunta, José. A ver, pero sinceramente, ¿vas a decir nada más que cosas buenas del Flash porque te lo han dejado? ¿O realmente nos vas a decir todas las verdades sobre este artilugio? Vamos a ver, yo siempre que me han dejado algo de material para probar y estas cosas, yo siempre he dicho lo mismo. A mí si me lo dejáis, yo tengo que tener la libertad para poder decir lo que yo quiera. Ujú. Entonces, bueno, voy a decir todo, voy a decir lo bueno y voy a decir lo malo. He encontrado algunas cosas malas en el Flash, o sea que las voy a decir también. O sea Vale, que... vale. Mm. Bueno, me gustaba aclarar ese punto, que para Sí, mí es sí, sí. importante. Para mí el primer punto, que es el punto que parece más superficial, es cómo se ve el flash, cómo se ve físicamente, qué acabados tiene. O sea, cómo... La pinta, ¿no? Si vas a Claro, poder fardar con él o te va a dar vergüenza y lo vas a tener ahí medio eh, escondido, ¿no? exactamente. A ver si es Vale. molón o es un poco cutre o es un poco feo, ¿no? Yo recuerdo un flash que me dejaron una vez que era muy feo y yo le llamaba el cabezón. Y no, Sí, me acuerdo. no voy a decir la marca ahora, pero Vale. recuerdo que no me simpatizaba mucho y bueno, desde el primer momento en que lo ves, pues ya no te simpatiza. Y eso, bueno, pues es una manera de... Primero te tiene que entrar por los ojos, ¿no? Hay un dicho Ujú. entre, aprovecho que no tiene nada que ver con la iluminación, pero hay un dicho entre los guitarristas, que, bueno, ya veis que ahí tengo algunas guitarras eléctricas, ¿no? Y es que el guitarrista que se compra una guitarra eléctrica, primero se la compra por cómo es la forma de la guitarra y si le gusta el color y todo eso. O sea, la facha de la guitarra, el aspecto, Ujú. ¿no? Y luego así vienen las decepciones, porque muchas veces te compras una guitarra pensando que es súper guay y luego la enchufas y no te gusta cómo suena, porque cada guitarra suena de una manera. Pues esto es algo parecido. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es el unboxing de lo que sería el flash, para ver qué viene en el paquetito y en la cajita, ¿vale? Bueno, en la caja viene el modelo que es el Westcott FJ82M, ¿vale? Son 80 vatios de flash, tiene luz de modelada integrado, tiene sistema sin cables, wireless, tiene multicompatibilidad, luego veremos exactamente lo que es eso, que vale para varias cámaras a la vez. Bueno, lo primero que vemos, pues como en todas las cajitas, pues viene una especie de manual de instrucciones o, bueno, en este caso es una especie de hoja de manual muy escueto, porque el manual, pues cada vez más los fabricantes te lo ponen online, ¿no? Normalmente te Ujú. ponen un código QR, como se ve ahí, y ya lo escaneas y lo ves. Hay una cajita chiquitita, que si la abrimos vamos a ver que está la batería, Ujú. ¿vale? En una cajita. A ver qué más. En otra cajita, que es un poco más grande, aquí lo que vamos a encontrar es el cargador. Un cargador muy sencillo, muy básico, con un cable USB. Todos los cargadores ahora ya vienen como los conectores de los teléfonos móviles, ¿no? Con un enchufe y un cable USB. Ujú. Ahí lo podemos ver. Y luego ya tenemos bueno, el pie, viene el piececito este que viene en casi todos los flashes y una fundita, como en todos, y aquí dentro ya estaría el flash. Por supuesto está sin la batería montada, o la batería la hemos visto de esta parte, envuelto en un plastiquito, como siempre, y bueno, pues ahí lo tenemos el flash. Entonces, bueno, lo primero que hay que fijarse en un flash es qué cosas tiene a simple vista, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos un flash, vamos a ver que hay una pantalla normalmente, hay unos botones, pues cuántos botones tiene, si tiene conectores a los lados, si tiene zapata, cómo es la zapata, cómo es la antorcha, etcétera. Vamos a ver un poco más de esto. Bueno, el flash tiene un tacto así como muy agradable, se nota que tiene buena calidad. No es un flash barato, entonces, bueno, pues eso se nota, ¿no? La antorcha se mueve como todos los flashes hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Si miramos la zapata de conexiones, vamos a ver que no tiene los pines normales. O sea, los pines son los contactos que tiene la zapata. Entonces tiene el contacto central, que está justo en el centro, que es el de sincronía, pero luego tiene un Ujú. montón de contactos. Y esto es porque el flash es multisoporte, no sé cómo llamarlo, multimarca. Multimarca. Exactamente. O sea, el flash lo puedes colocar en una cámara Canon, en una cámara Nikon, en una cámara Fuji. Lo que ocurre con Sony es que si lo quieres utilizar necesitas tener o una zapata adaptadora para poner el SJ
80 o utilizar el SJ82 específico para Sony, que también existe. O sea que ese Ujú, sería uno de los puntos fuertes que tiene este flash y lo más novedoso, porque hasta ahora no hay en el mercado nada parecido. El bloqueo para que la zapata se quede sujeta al flash también está muy bien. Es una rosca, la clásica de toda la vida, que siempre funciona mejor que la pestaña, pero ujú. en este caso es una rosca bastante gruesa. A ver, ventajas de que sea gorda la rosca. Esto parece una chorrada, pero ¿cuántos de nosotros hemos colocado nuestro flash en la cámara? ¿Vale? Este no es este es otro, ¿vale? Hemos apretado esta rosquita que tiene aquí para que no se salga de la cámara y luego no ha habido manera de quitarla porque está muy dura y la rosca es muy pequeñita y te dejan los dedos ahí, ¿vale? Entonces, eso, aunque parece una tontería, en este es una ventaja. Tener una rosca más gruesa hace que tengamos más superficie para poner la mano y moverlo y entonces ya no nos va a costar tanto. La antorcha o la cabeza de luz es circular, es redonda, estudio. Hasta ahora era algo que, hombre, que no es tan habitual, pero que ya viene de antiguo, ¿no? Hay los antiguos flashes Quantum y muchos flashes ya tenían la antorcha redonda, flashes más antiguos. Y Profoto, por ejemplo, lo puso en su A1, que ahora se llama A10. Y bueno, pues luego pues ha seguido Godox también con el V1. Y bueno, en este caso, este Westcott pues también tiene una antorcha redonda. Ujú. Otra cosa que podemos ver en la antorcha es el tema de la luz de modelado. Cada vez más los flashes de mano introducen luz de modelado, que es una luz continua que te ayuda a previsualizar cómo va a quedar la foto o a que tengas una luz de ayuda cuando hay poca luz ambiente y que Ujú. en este caso, bueno, pues está en punto a favor, está en el centro de la antorcha. Al contrario que ocurre en otros flashes como el V1. La luz de modelado tiene un control bastante básico, simplemente tenemos una regulación de potencia muy pequeña que solamente tiene hasta 3 posiciones y apagado, o sea, encendido con 3 posiciones, 3 niveles de potencia y apagado. Pero bueno, es más que suficiente porque también es algo que tampoco es que sea más importante de lo que es. Pues es que cada vez se parecen más a los flashes de estudio. Sí, o sea, de hecho, yo siempre digo a los alumnos que la diferencia entre un flash de estudio y un flash de mano es que uno de ellos, el flash de mano o el speedlight, se puede conectar encima de la cámara y el flash de estudio Ujú, no. Pero ya está, no ujú. hay más diferencia. Entonces, bueno, pues los flashes de mano cada vez tienden a ser con capacidades más parecidas a lo que sería un flash de estudio y los flashes de estudio cada vez son más portátiles. Otra cosa importante con respecto a la antorcha es que esta antorcha está imantada. Ya ocurría con el V1 y con otros modelos también de flash que la parte de alrededor de la antorcha está imantada para poder poner accesorios. Entonces es un sistema bastante bueno, donde no tenemos que andar con velcros ni con sistemas de portafiltros y portacosas y portaaccesorios, sino que simplemente se cogen con imanes. Ah, pues qué bien pensado, ¿no? Luego en el lateral podemos ver una rosca para conectarlo, pues eso, pues a un trípode, por ejemplo, sujetarlo con la típica rosca que tenemos de toda la vida. Y hay un compartimento aquí pequeñito con la conexión a USB que nos sirve para actualizar el firmware. Entonces, bueno, en general el flash está muy bien. Físicamente, el aspecto que tiene que está muy bien. Lo único que no me termina de gustar es el tema de que la antorcha, pues eso, cuando nosotros la giramos hacia un lado y luego la intentamos poner recta, no hay un clic que nos diga en qué posición está perfectamente alineada. Y eso es algo Ujú. que me mosquea a mí un poco. Pero por lo demás el flash está muy bien, ¿eh? Otro aspecto en el que nos tendríamos que fijar es el tema de la compatibilidad con nuestra cámara y con nuestros otros flashes, si es que tenemos otros flashes, o nuestros disparadores de triggers que sirven para disparar los flashes. Oye, Bueno, José, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Has comentado antes que podríamos utilizarlo con diferentes marcas de cámaras, ¿no? Por el tema de esa zapata multimarca, ¿no? sí. ¿Y esto tú crees que verdaderamente funciona bien? ¿Lo has probado? Sí, hombre, obviamente solamente lo he podido probar con Canon porque no tengo otra marca de cámara compatible con ese flash, ¿no? Porque con la de medio formato no tiene sentido probarlo, ¿no? Pero funciona perfectamente. O sea, el flash, cuando te lo venden, no te lo venden para Canon, sino que te venden un flash multimarca y tú lo conectas y ya está. Yo lo he probado en TTL, funciona bien, lo he probado en manual y la verdad es que va muy bien. La incompatibilidad que había antes con los flashes y las marcas, digamos que se ha superado bastante, ¿no? Además, de hecho, yo considero que las marcas de ahora de cámaras, Canon, Nikon, Sony, han invertido muy poco en los modelos de flash. Hay modelos de marca Canon, de flashes, y modelos de marca Nikon, pero no hay una evolución como ha habido en otras marcas como son Godox o como son Yongnuo o Mez, incluso, bueno, Mez ya no existe, ¿no? O como en este caso Westcott. Entonces ahí hay bastante compatibilidad y no hay ningún problema. Pero Mm. sí que hay que mirarlo porque no solamente la compatibilidad con la marca, cuando compramos un flash, si tenemos una marca de cámara,
vamos a ver que ese flash, si es de marca blanca, lo hay dedicado para Canon, dedicado para Sony, para Nikon, etcétera. Tenemos que comprar el de nuestra marca, sino también tenemos que fijarnos en la compatibilidad con otros flashes que tengamos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con flashes de marca Godox y yo ya me he comprado mi disparador de Godox para poder disparar los flashes y ahora me voy a comprar un Westcott, ese disparador de Godox probablemente no funcione con el flash Westcott. No, Mm, probablemente no, vale. seguro, ¿no? Entonces, bueno, Ujú, ahí tenemos varias opciones. Podemos comprar un receptor de Godox y ponérselo al flash debajo Westcott, o podemos simplemente obviar todos los flashes de Godox que tengamos y trabajar con el flash de Westcott y comprar el disparador que viene normalmente con la misma marca que el flash de Westcott, ¿no? Que es lo que se suele hacer. Yo siempre digo que es triste, ¿no? Pero es mejor tener todos los flashes de la misma marca porque vamos a invertir en menor número de accesorios, porque el controlador o el disparador o el trigger que se pone en la cámara y que sirve para disparar los flashes, pues normalmente este que es de Westcott sirve para todos los flashes de Westcott. El de Godox claro. sirve para todos los flashes de Godox. Entonces, bueno, pues ahí hay que valorar un poco. Luego el tema de los accesorios. Por ejemplo, una de las cosas que yo me he fijado en este modelo de flash, pues es el tema de cómo engancharlo en una rótula para ponerlo como flash externo, ¿no? Ujú, Los flashes de antorcha redonda, como el Godox V1, por ejemplo, que salió, encajan muy bien en la rótula, en este caso, por ejemplo, en la rótula Godox S2, que es una rótula que es la que tienen prácticamente todos los fotógrafos que utilizan el flash de manera externa, que es una rótula que coge el flash por la cabeza. Con el flash de Profoto, el A10 y el A1, no encajaba bien. Se podía poner, pero muy malamente. Sin ujú. embargo, con este modelo de flash, pues la hemos colocado y no ha habido ningún problema. O sea, se puede trabajar con él perfectamente colocado en la rótula de Godox S2. O sea, que esto ya sería Bien. también un punto a favor del tema de los accesorios. Ahora, eso sí, los accesorios que suelen venir, que se cogen con imán al flash, pues tienen que ser los de Westcott. Seguramente podamos intentar ponerlos de Godox, si es que los tenemos en el flash de Westcott, y es probable que funcionen, porque si nos fijamos en las dos antorchas, pues tienen medidas parecidas, pero uno es un poco más grande que la otra, entonces seguramente los Ujú, accesorios no van a encajar al 100%. Otro punto que vamos a mirar en el flash sería el tema de las capacidades y funciones. Capacidades, sobre todo, se refiere a potencia, ¿no? En este caso es un flash que tiene, como hemos visto antes, 80 vatios. La capacidad de los flashes normalmente se mide o en vatios o en número guía. En el caso de los speedlights se suele medir en número guía, ¿no? Y suelen tener pues un número guía de 60, de 58 o algo así, ¿no? Y ujú. en el caso de los flashes de estudio suele ser en vatios. Este, como está en un término, tú me has dicho que se parece a un flash de estudio, pues lo están expresando en vatios. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, un flash de 80 vatios equivaldría a un flash de mano con un pelín más de potencia. O sea que estamos hablando de una potencia de un flash de mano, pero un poquito por encima. Pelín más. Está por encima, por ejemplo, de un flash que se parezca mucho, sería el Godox V1, pues está un poquito por encima del V1, tiene más potencia. Y está Mm, más o menos al mismo nivel de potencia que el Profoto A10, ¿vale? Que serían pues los dos flashes que físicamente por lo menos se parecen un poquito más. En cuanto a las funciones, como prácticamente todos los flashes Speedlight que podemos encontrar en el mercado, pues tenemos un flash que funciona en modo manual y en modo TTL. Pero es curioso porque la manera en la que tiene el FJ80 de enseñarnos todos sus modos es a través del menú principal y como podemos ver tenemos como cuatro especies de botones horizontales. En uno pone maestros, en otro externo, en otro cámara y en otro ajustes. Nosotros podemos utilizar el flash, por ejemplo, montado en la cámara. Ese sería el que pone cámara. Veis que es bastante intuitivo. Luego podemos utilizarlo ujú. como flash remoto, que en este caso habría que ponerlo como externo, y podemos utilizar como flash maestro, es decir, un flash que comande y que dé señal y de la funcionalidad de cómo tiene que trabajar cada uno de los flashes remotos. Y luego abajo del todo tenemos ajustes, que son ajustes propiamente de lo que podemos encontrar en el menú del flash. Dentro del modo de la cámara, de los cuatro modos que tiene, si nos vamos al menú principal, si vamos a cámara, tenemos el modo manual y el modo TTL. Es muy fácil, es bastante sencillo. En el modo manual tenemos un nivel de potencia que además va en números enteros y decimales, al estilo de los Profoto, por ejemplo, o al estilo de la mayoría de los flashes de estudio, que además, sin embargo, es una nomenclatura que se puede cambiar desde el menú de ajuste. Se puede poner en fracciones, como los flashes habituales. Y luego dentro del modo TTL, pues tenemos una compensación de la exposición
en números bastante grandes, que va desde +3 hasta -3 en tercios de paso. Una cosa curiosa es que en el modo manual sí que podemos hacer ajustes en décimas de paso, como los flashes de estudio, pero en el TTL pues es en tercios, como son habitualmente los ajustes en flash en TTL. A mí me gusta que los números sean tan grandes. Sí, esto es algo que yo creo que se han fijado en los flashes de Profoto, porque el flash de Profoto tiene los números bastante grandes, bastante enormes, y entonces, bueno, pues lo han copiado un poco, ¿no? De hecho, el manual que tenga esa nomenclatura de potencias en números enteros y decimales, pues también viene un poco probablemente de los flashes de estudio y sobre todo del A10 de Profoto. Como en todos los flashes Speedlight, pues también tiene la sincronización, que la vemos arriba, que se puede sincronizar a la primera cortinilla, segunda cortinilla y alta velocidad. Tenemos un control de la luz de modelado. Tenemos también un control del zoom del flash, es decir, de la apertura de la iluminación, es decir, que hacer que el haz de luz sea más amplio o más estrecho. Y también tiene zoom automático, o sea que una vez que está montado en la cámara se puede adaptar a la distancia focal que tengamos puesta en nuestra lente. Si le damos a la casita y volvemos al menú principal y le damos, por ejemplo, a flash externo, sería para trabajar con él cuando estamos trabajando desde la cámara con el disparador o con un flash maestro. Como en todos los modelos de flash, trabajamos por canales y por grupos. Y ya voy a aprovechar un poco para comentaros qué es esto de los canales y los grupos. En todos los sistemas inalámbricos de flash y de cámara, siempre se trabaja de la misma manera. O sea, todo lo que aprendamos, o sea, todo lo que voy a comentar aquí, sirve para todos los modelos de flashes y todos los modelos de cámara, ¿no? Entonces, los flashes se entienden entre unidades remotas y unidades maestras a través de los grupos y los canales. El canal que va con números, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, es para no interferir con otro fotógrafo que esté haciendo fotos cerca, o para no interferir con un canal de radio, si estamos trabajando con radiofrecuencia, un canal de radio, por ejemplo, de la policía, ¿no? Entonces, bueno, pues el canal tiene que ser exactamente el mismo en la unidad maestra, que puede ser un flash maestro o una unidad maestra disparadora, como esta que tenemos aquí, y tenemos que poner el mismo número aquí que en el flash remoto. Y luego el grupo se llama así, ahora diré por qué. El grupo está nombrado por letras, A, B, C, D, E, etcétera. Tener varios grupos implica que podemos dar comandos diferentes a cada flash. Es decir, podemos tener dos flashes externos, los dos en el mismo canal, pero cada uno en un grupo. Uno en el grupo A, por ejemplo, y otro en el grupo B. Y de esa manera, desde el emisor, sea esto o sea un flash maestro, podemos decir que el grupo A trabaja a una potencia determinada y el grupo B a otra potencia determinada, o incluso a un modo, que uno trabaja en TTL y otro en manual. O que los dos trabajen en TTL, uno con una compensación y otro con otra, ¿no? ¿Pero por qué se llaman grupos? Porque lo normal es que en cada grupo haya un flash. Bueno, se llama grupos porque simplemente podemos poner más de un flash en cada grupo. No es lo más habitual, pero podría ser. Si los dos flashes están en el grupo A, los dos trabajarían con el mismo modo o con el mismo nivel de potencia que hayamos puesto en la unidad emisora. Entonces, en la unidad externa, lo único que tendríamos que introducir sería el canal y el grupo. Lo que es el modo de trabajo, la potencia o la compensación de la exposición, lo vamos a hacer o lo vamos a configurar desde la unidad maestra. Si nos vamos otra vez a la home del flash, a la casita, y seleccionamos en este caso maestro, pues ahí tendremos la unidad controladora. Y como vemos, tenemos un cuadro de control bastante intuitivo. Tenemos el canal, que tenemos que poner el mismo canal que queramos poner en los flashes, y luego tenemos una especie de cuadrícula donde tenemos los diferentes grupos, A, B, C, D, etcétera. Lo normal es que tengamos un grupo por cada flash de los que vayamos a usar. Si solo vamos a usar un flash, lo ponemos en el A y ya está. Y dentro de cada grupo, como podemos ver, tenemos en una celda el modo en el que vamos a trabajar. Si estamos en manual, la potencia en la celda de al lado. Y si lo ponemos en TTL, en la celda de al lado sería la compensación de la exposición. También podemos activar la luz de modelado o incluso modificar el zoom de cada uno de los grupos del flash. Otro aspecto importante que no todo el mundo se para a pensarlo es que cuando nosotros estamos utilizando un flash como unidad maestra y está colocado encima de la cámara, la mayoría de las veces no queremos que se dispare. Entonces, bueno, pues esto que algunas veces resulta bastante engorroso encontrar dónde se modifica dentro de la cámara, en este flash es bastante sencillo, ¿no? Hay un icono donde sale un flashecito abajo a la derecha y ese icono pues es muy sencillo porque si nosotros vemos que tiene como tres marquitas, como estamos viendo aquí, a la izquierda del flash, pues es que se va a disparar. Y si no tiene las tres marquitas, es que no se va a disparar. La verdad es que es bastante intuitivo.
Sí, de hecho es uno de los puntos fuertes de este flash, que es todo como muy fácil, muy sencillo. Yo la verdad es que no he tenido que mirar el manual en ningún momento para entenderlo y todo lo he podido poner sin hacer ninguna consulta. Sí lo he mirado después, el manual, para ver algunas cosas y había una cosa en concreto que no sabía exactamente cómo era, pero en general se puede trabajar con él desde cero sin necesidad de estudiarte todo el manual como ocurría en los flashes más antiguos. El último control que tenemos en el flash es el de los ajustes, que equivaldría pues al control del menú o configuraciones o ajustes del flash, ¿no? Y aquí pues tenemos una serie de cosas, ¿no? El brillo de la pantalla, el que se apague la pantalla o que se apague el flash después de un tiempo, el modo X-Sync, que es un modo de alta velocidad de sincronía que es exclusivo de algunos modelos de flash, que no es de marcas concretas, sino que es un modo independiente, el pitido para que suene o no. Luego tiene una compatibilidad con el sistema de radio de Canon, lo cual es bastante extraño porque yo creo que John Nuo lo puso en su día, pero no funcionaba muy bien y en este caso la verdad es que funciona muy bien. Y bueno, y algunas cosas más, y alguna de ellas bastante interesante. Por ejemplo, hay una opción que estamos viendo aquí que se llama congelar. Y esto es algo que no tienen todos los modelos de flash. Y aquí tengo que hacer mención a una cosa que vamos a ver más adelante, que la vamos a ver cómo funciona, ¿vale? A ver, hay dos tipos de flashes. Están los flashes con circuitos IGBT. Las siglas IGBT quiere decir Isolated Gate Bipolar Transistor, perdonadme mi inglés, que quiere decir transistor bipolar de puerta aislada. Y los flashes tradicionales. Los flashes tradicionales están en peligro de extinción. Trabajaban de otra manera. Tenían condensadores que se llenaban de energía y se vaciaban en cada disparo. Es decir, según la potencia que nosotros le exigíamos a cada flash, se llenaban más o menos de energía. Y luego siempre se vaciaban a tope. Los flashes IGBT no funcionan así, sino que funcionan llenándose a tope de energía y solamente gastando lo que nos hace falta. ¿Qué cosas buenas tiene? Pues que podemos hacer varios disparos seguidos, ¿no? Esto era algo propio de todos los speedlights y de la mayoría de los flashes de batería. Cosas malas, el color. La estabilidad del color es mucho peor en un flash IGBT que en un flash tradicional. Yo, por ejemplo, tengo dos flashes, de uno de Profoto con sistema tradicional. Y en su día el distribuidor me dijo que los cambiara, ¿no? Que había salido un nuevo modelo, que era el de 2, que era mejor, que no sé qué. Bueno, pues el modelo de 2 ya trabajaba con circuitos IGBT en lugar de tradicional. Y yo no quise cambiarlo precisamente por eso. Porque la ventaja del circuito IGBT es mucho mayor, porque tienes un nivel de potencia que cuando lo bajas un poco de potencia puedes hacer varios disparos seguidos y tiene una mayor capacidad de congelación. Los destellos son de una duración más corta, por lo que te permite hacer fotografía de alta velocidad, por ejemplo, ¿no? Y congelar el movimiento en mucha mayor medida que con un flash tradicional. Pero la desventaja es el tema de la estabilidad del color. El color resulta menos estable en un flash con circuitos IGBT que en un flash tradicional. Entonces yo, como muchas veces he hecho reproducción de obra pictórica, los flashes tradicionales me vienen mejor para eso, para tener una estabilidad mejor del color. Claro. Que al final da igual, porque el último trabajo que hice, pues no me dejaban trabajar con flashes por el tema de que se podían estropear las obras y tuve que trabajar con luz continua, ¿no? De LED. Pero bueno, ese sería el punto débil. ¿Qué han hecho los fabricantes de los flashes más avanzados, como son algunos godos de batería o los flashes de Profoto? Han puesto dos modos dentro de los sistemas IGBT. Un modo que sirve para congelar y otro para estabilizar más el color, que aún así no llegan a la estabilidad de color que tenían en su día los flashes tradicionales. Pero bueno, ya es un avance. Entonces, tanto por ejemplo en el Profoto B1X tienes un modo que se llama Freeze, que sirve para congelar, que lo puedes desactivar y congela menos, pero te estabiliza mejor el color. Y en este caso, en este flash de Westcott, dentro de los ajustes tienes la opción de congelar para encenderla o apagarla y tener una mayor estabilidad del color cuando no te interese congelar tanto la acción. Vale. Y bueno, en este caso sí que me ha gustado hacer una prueba para ver el tema de la estabilidad del color, ya que el fabricante te dice que te lo venden como que estabiliza mucho el color. Digo, bueno, vamos a ponerlo a prueba. Entonces yo lo he comparado con el Profoto B1X, que es un flash, bueno, de estudio, pero de estudio de batería. Es más potente y todo esto, pero también tiene un modo de estabilidad de color. Bueno, una prueba que me parecía bastante sencilla es coger el flash y hacerle una foto de una carta de un color checker, ¿no? A diferentes niveles de potencia, porque en realidad lo que hace que el color se vaya un poco más o menos es el tema precisamente del cambio de potencia. Entonces lo que he hecho ha sido probar a diferentes potencias el Profoto B1X y el Westcott. ¿Qué resultados has tenido? Antes de decir nada, antes de comentar los resultados, bueno, aquí estáis viendo una de las fotos y entonces lo que se hace es que se coloca el fotómetro, el flash está a una distancia prudencial y se hace una medición de luz
y se ajusta a los parámetros que nos da el fotómetro. O sea, se ajusta la potencia del flash hasta determinados parámetros. Pero aquí sí que debo decir que para ser más meticuloso y que no entrase nada de luz continua o de luz ambiente, necesitamos trabajar con un diafragma lo suficientemente cerrado como para que el total de la luz que ilumina la tarjeta de color sea del flash y no venga nada del ambiente. Entonces, pues, como podemos ver aquí, si el diafragma es más abierto, como en este caso, que son 2,8 y 2 décimas, pues estamos viendo que tenemos un 90% de luz de flash, que lo dice aquí el fotómetro. Esta prueba no me valdría, ¿no? O sea, me tiene que marcar aquí como mínimo un 100%. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo se ha comportado primero el Westcott en estas 4 fotos que estamos viendo aquí. ¿Vale? Bueno, lo primero que vemos es una está tirada a F4, es esta de aquí, esta está disparada a 5,6, esta a F8 y esta a F11. Entonces, bueno, vemos una ligera variación de potencia, aunque está medido con el fotómetro y lo podemos ver aquí, aunque se ve irregular, que pone F11 aquí, aquí pone F8 y aquí pone F5,6 y aquí pone F4, pues vemos unas ligeras variaciones. Esto pasa en todos los flashes, no tenemos por qué asustarnos, pero es verdad que los ajustes de potencia, aunque nosotros lo ajustemos midiendo con el fotómetro, cada destello tiene una variación un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, ¿vale? Pero bueno, para que esa variación no afectara, lo que he hecho ha sido, vamos a recortar las imágenes para verlo mejor y vamos a recortarla para ver simplemente, a ver un segundo, vamos a desbloquear aquí y vamos a quedarnos solamente con lo que sería la carta de color, aquí, en las 3 imágenes. Así. Entonces, lo que hemos hecho ha sido sacar una muestra de color, en un color de los que sean más complicados, que suele ser este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Y aquí tenemos la muestra con los 3 canales, que son 126, 134 y 202. Entonces, si hay variación de estos números en el resto de imágenes en ese mismo color, pues quiere decir que la estabilidad de color no es buena, ¿vale? Entonces, como la posición no es exactamente igual, lo que hemos optado es por igualar en la medida de lo posible las potencias moviendo la exposición para que el canal rojo sea exactamente igual en todas. Veis que aquí pone 125, en esta muestra de color pone 126, que lo podemos bajar un poco. Mira aquí donde pone 36, vamos a poner 35 y ahí ya tendríamos 125. Aquí tenemos 124, vamos a subir un poquito la exposición. Veis que estoy haciendo ajustes mínimos, ¿eh? A 23, ya tenemos los 125 y en esta última 126, pues vamos a bajarle un puntito, 34 y ya tenemos 125. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el canal rojo veis que está igual en los 3 y ahora vamos a fijarnos en el resto de canales. Por ejemplo, el verde aquí tiene 134, aquí 133, aquí 132 y aquí 133. Son variaciones mínimas, o sea que quiere decir que el ajuste de color es bastante similar en todas. Y el canal azul, vemos que aquí tiene 202, aquí 201, aquí 202 y aquí 204. O sea, hay una ligera variación. Se ha puesto el color más puñetero, ¿eh? Hay colores donde podemos incluso encontrar variaciones mayores todavía, ¿no? Si sacamos una muestra de color, por ejemplo, a lo mejor aquí vemos 130, 205 y 208 y aquí vemos, por ejemplo, 130, 204 y 208. No es una variación tampoco muy grande, como podéis ver. O sea que la estabilidad está bastante bien en este. Y luego lo he hecho lo mismo con un Profoto. Entonces, bueno, pues vamos a coger estas 4 que serían, a ver, estas de aquí. Aquí tenemos 4 imágenes, una 5,6, otra 8, otra 11 y otra 16. Están un poquito más cerradas, ¿no? Porque, bueno, aquí tenemos la de F4. Vamos a coger las mismas. Serían estas. Y hacemos exactamente lo mismo. F4, 5,6, F8 y F11. Vamos a recortar de nuevo la imagen para quedarnos solamente con la tarjeta de color, para que lo veamos todo más claro. Ahí, más o menos. Tenía que haberlo hecho igual en todas. Qué listo soy. A ver. Ahí. Y bueno, pues si de nuevo sacamos una muestra de color, vamos a ver si lo podemos igualar en el mismo.
126, aquí tenemos 125, 127 y 128. Bueno, vamos a dejarlas igual. Esta le quitamos un poquito, que sería así más o menos. Bueno, 59. Ahí estaría. 125. Esta también le quitamos un poquito. Por ejemplo, 47, 46. Ahí. Esta está bien a 125 y esta le quitamos un puntito. La dejamos en 72 y... No, 71 y ya la tendríamos a 125. Entonces, en el resto de canales, 134 en el verde aquí, 134, 135 y 134. Veis que hay también una variación, pero es mínima. Y 210 en el azul, 211, 210 y 212. Hay variaciones, pero son mínimas. O sea que más o menos también tiene una estabilidad de color muy buena. Los dos flashes son similares. O sea, quiere decir que la estabilidad de color que podemos encontrar en el flash de Westcott es prácticamente igual que en el Profoto B1X que hemos utilizado como referencia. Mi conclusión con respecto a la estabilidad de color pues es que los dos están trabajando bastante bien en cuanto a estabilidad de color. También debo decir que le damos demasiada importancia a esta característica y no es tanto así, porque cuando un flash te hace una ligera variación de color o de temperatura de color, como estamos trabajando en digital, siempre se va a poder corregir. Si nosotros tenemos una tarjeta de gris neutro, vamos a poder hacer un ajuste del color perfecto, aunque el flash nos genere variaciones. Y lo voy a demostrar. Por ejemplo, cogemos las 4 fotos que hemos visto antes, las del flash de Westcott, ¿no? Y aquí donde vemos en el parche de colores tenemos aquí los grises, estos que veis aquí, ¿no? El gris neutro, el gris medio sería creo que este de arriba. No estoy seguro ahora mismo porque no tengo la tarjeta aquí al lado. No sé si es este o es este, porque yo utilizo otro parche que es más grande, ¿no? Pero cualquiera de estos es neutro. Entonces, si yo selecciono en este, con la pipeta esta de aquí, el balance de blancos y pincho, por ejemplo, en esta celda, clic, ya me hace el balance de blancos y me lo deja perfecto. ¿Vale? Voy a quitar el aviso de negros y el de altas luces. Y aquí estaría el color perfecto, ¿vale? De la misma manera lo podía hacer aquí y aquí y aquí. Si nos fijamos ahora en la temperatura y el matiz, que es lo que hemos movido al hacer el proceso que acabo de hacer, vemos que está a 5700 y más 10, 5600 y más 12, 5550 y más 10 y 5500 y más 7, lo cual quiere decir que, vale, más o menos hay una estabilidad del color, pero no del todo. Esto con un flash tradicional probablemente hubiera salido mucho mejor. O sea, es decir, hubieran salido las 4 imágenes con la misma temperatura y el mismo matiz. Vale, otra prueba que he hecho del flash es en cuanto a estabilidad de potencia. Y aquí vamos a decir una verdad, y que hay mucha gente que no se la cree todavía. Y es que los flashes, da igual qué flash tengáis, el ajuste de potencia del flash no es exacto ni es perfecto. Es decir, yo tengo una potencia X en el flash y le subo un paso entero y no consigo exactamente un diafragma más cerrado, que es lo que deberíamos conseguir. Yo he hecho pruebas midiendo con el fotómetro, he probado varios flashes y no siempre conseguimos la misma estabilidad de potencia. Es decir, el flash le damos un destello y a lo mejor nos marca F8 y al siguiente disparo nos marca F8 y una décima. Y al siguiente disparo nos marca 5,6 y 9 décimas. O sea, siempre se van a mover una décima arriba y una décima abajo. La prueba que he hecho en este caso ha sido bastante sencilla. He ido disparando el flash a diferentes potencias y midiendo con el fotómetro. Y entonces, por ejemplo, en las potencias más abiertas, en los diafragmas más abiertos, quiero decir que serían las potencias más bajas, sí que podemos encontrar más variaciones. Probablemente también porque puede ser que esté entrando algo de luz ambiente. Por eso digo que igual que antes decía que el porcentaje de luz del flash tendría que estar al 100%, pues en este caso también. Así que los diafragmas más abiertos no nos vamos a fijar. Pero en diafragmas intermedios, a partir de 5,6, por ejemplo, aquí vemos 5,6 una décima, se ve aquí, aunque se ve un poco oscuro. 5,6,0 en la siguiente foto, en la siguiente 5,6 una décima, 5,6,0. Esas variaciones son normales y habituales en todos los flashes. El problema es cuando la variación se va más allá de 2 décimas arriba o 2 décimas abajo. Aquí vemos F8, 5,6,9, que es una décima menos que F8, 5,6,9 de nuevo, 5,6,9,
F8 otra vez. Bueno, pues son variaciones razonables. Pero a medida, y esto lo he visto en este flash y también en el Profoto, que cerramos el diafragma y la potencia es mayor, el flash digamos que se estabiliza mucho más. Aquí tenemos F11, F11 de nuevo, F11 de nuevo, y aquí no hay variación, como podemos ver. Y a F16 pues tampoco. En la siguiente, que es el de Profoto, que es este que vemos aquí, bueno, pues aquí vemos que a partir de F4 ya tenemos un 100% y vemos una variación salvaje. O sea, de este disparo que está a F4 y una décima a este otro, que está a 2,8 y 7 décimas, hay 4 décimas de luz. Bueno, pues esto es algo que suele pasar. Por eso no nos debemos fiar de cualquier destello del flash. Esto es un Profoto, ni siquiera es un flash barato, es un flash caro. Y vemos que hay variaciones. A medida que vamos cerrando el diafragma, las variaciones se hacen menores. Aquí, por ejemplo, en F11 ya no vemos variaciones y en F16 tampoco. En F22, por supuesto, pues tampoco. Bueno, comparando el flash Westcott con un Profoto, vemos que la estabilidad de la potencia pues es muy buena también. O sea, una décima arriba, una décima abajo, como en todos. Incluso hemos visto que el Profoto ha fallado en algún disparo mucho más que el Westcott. Pues parece que está llevándose buena nota en general, ¿no? Sí, o sea, en general está bien. Ahora comentaré alguna cosa más que no me ha terminado de gustar, pero bueno, en general es bastante decente. La última cosa que me gusta a mí mirar y comparar entre unos flashes y otros, que probablemente sea una de las más importantes, es el precio. Entonces, bueno, pues debo decir que en el caso de los flashes de Westcott no es un precio muy económico. No son flashes muy económicos. Pero sí es verdad que tienen un precio muchísimo más razonable, por ejemplo, que flashes de la misma gama de Profoto. Entonces, bueno, pues me hubiera gustado que fueran mucho más baratos. La Bueno, ya explicación, a todo el mundo, sí, seguramente. pero bueno, la explicación es muy sencilla y es un poco triste también, ¿no? Los flashes que vienen directamente desde China a Europa, a España o a cualquier país, en este caso es España, ¿no? Vienen con unos precios bastante más bajos que los flashes que vienen de Estados Unidos. Y este flash de Westcott viene de Estados Unidos. O sea, no es exactamente que venga de Estados Unidos, no quiere decir que lo fabriquen en Estados Unidos, porque no siempre es así. O sea, los flashes de MEZ que venían de Alemania, en realidad eran flashes que venían de China y que pasaban por un control de calidad en Alemania. Y en el caso de Westcott puede ser que sea algo parecido. No me atrevo a decir exactamente cómo funciona, pero es posible, ¿no? Entonces, como tienen que venir de Estados Unidos, el precio se incrementa, ¿no? Y esto hace que sea más caro que un flash que venga directamente de China. Ese es el punto, entre comillas, flaco. Y digo entre comillas porque si tuviera que comparar este modelo de flash con otro flash de similares características, sería con el Profoto A10. El precio del Profoto A10 está alrededor de 1.200 euros, 1.190 y algo, que es una Pues barbaridad. es una Y es barbaridad, un, y sí. es un flash similar a este. O sea, de hecho tiene algunas cosas menos que este de Westcott. ¿Y qué precio tiene este? Vale, el precio del Westcott está alrededor de los 470 euros. O Ya sea es otra que, cosa. que estamos hablando de menos de la mitad, ¿no? Sí. Hombre, no se puede comparar, por ejemplo, y sé que mucha gente lo compara, con el Godox V1, que es un flash más económico. ¿Por qué? Porque es un flash que tiene menos potencia, que tiene menos funcionalidades, o sea, funcionalidades en el sentido de que no tiene lo mismo que tiene este, ¿no? O sea, en la pantalla táctil y una serie de cosas que no tiene. Entonces no se puede comparar. Pero bueno, también tendrá que ver cada uno para qué lo necesita, ¿no? Porque si tienes Claro, suficiente con uno más sencillo, pues a lo mejor no te vale la pena gastarte esos 400 euros. claro. Yo creo que el usuario de este flash sería un usuario que busca un cierto nivel de calidad, un cierto nivel de manejo fácil y sencillo y que te responda el flash rápidamente, pero que no quiere irse a precios como los que están ahora mismo ofreciendo Profoto. Y bajo mi punto de vista, me gusta más este flash, el de Profoto. El de Profoto lo he probado, lo he usado y me gusta menos, la verdad, me gusta menos. ¿Vale? O sea que Vale. si estuvieran los dos al mismo precio, preferiría el Westcott. Ahí me estoy mojando un montón. Bueno, teniendo en cuenta que el Huesco es mucho más barato, tampoco Sí, tienes que ponerte en esa disyuntiva, ¿no? sí, pero bueno, estoy diciendo si los dos tuvieran el mismo precio. Porque Ya, ya, hay ya, mucha ya. gente que piensa que la relación con el precio viene con la calidad y no siempre es así, ¿no? En este caso, yo creo que el flash tiene una calidad suficiente como para eso. El punto negativo es que a pesar de todo, el precio me sigue pareciendo caro. O
sea, yo creo Ujú, que debería ser un poquito más barato. Creo que debería estar al nivel de Godox, un poquito más por encima de Godox de precio, pero no tanto. ujú. Y luego el otro punto débil es el tema del cabezal. O sea, esto de que el cabezal, cuando lo mueves de izquierda a derecha, no se quede exactamente en el sitio, no, yo no soy capaz. O sea, me cuesta mucho. No sé si lo estáis viendo ahí, pero veis que se mueve, pero Sí. no se queda exactamente centrado. Tengo que mirarlo así y luego terminar de ajustarlo. Eso es algo que me pone muy nervioso, ¿vale? O sea, Vale, pues nada, muy interesante, José. Así seguramente muchos de nuestros espectadores tendrán más claro a la hora de hacer esa compra de Flash. Y bueno, pues nada, el próximo lo vas a hacer tú también no o, lo sé, ya veremos. Bueno, hacía mucho tiempo que no subíamos un vídeo, la verdad es que ¿verdad? hemos estado bastante parados y bueno, pues ahora lo vamos a retomar un poquito. Y bueno, animo también a la gente que si nos quieren enviar material, que yo estoy encantado de probarlo y esto, que son cosas que me gusta hacer. Pero eso sí, siempre con las mismas condiciones. Ya nos han preguntado si queríamos hacer una revisión de algún material y cuando les he dicho que yo quería decirlo todo con total libertad, muchas veces me han dicho que no. Así que bueno, pues siempre desde el punto de vista de poder decir lo que uno quiera, Ujú. podéis enviarnos toneladas de material, si queréis. Muy bien, yo creo que las revisiones tienen que ser así porque si no, pues se llama publicidad, Claro. no revisión. Muy Muy bien, pues bien. nada, José, qué bien. Pronto prepararemos un nuevo vídeo, todavía no sabemos de qué. Ujú. Y nada, esperamos que os haya gustado, que os haya resultado útil y veros por aquí muy pronto. Muy bien. Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós.